Llega la hora de la verdad para pensar y analizar las noticias de Colombia y el mundo. La hora de la verdad en la red de Radio Red RCN con Fernando Londoño Hoyos. Muy buenos días. Son las 6 de la mañana de este viernes 14 de junio de 2019. Esta es la hora de la verdad y estos temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. Ya se concilió ayer el proyecto de Cámara aprobado y el proyecto de Senado aprobado sobre el tema del asbesto. Tendremos que averiguar. El asbesto queda prohibido, pero hasta solamente a partir de 2021. En este tiempo que corre, el asbesto seguirá matando colombianos de cáncer. ¿Quién está detrás del asbesto? ¿Cuáles son los grandes productores de asbesto? Porque Eternit ha sacado un comunicado diciendo que a partir del año 15 ya no produce asbesto. Queda el problema de las miles y miles y miles de tejas y de otros elementos fabricados con asbesto que seguirán afectando la salud de los colombianos. ¿Durante cuánto tiempo? Dios lo sabe. ¿Quién impidió 7 veces que se prohibiera el asbesto en Colombia? El reportaje de la hora de la verdad con Miguel Uribe Turbay propuso un hecho evidente que hay que analizar ya y sobre el que hay que decidir ya o estaremos perdidos. Si no hay una contraparte seria, vital, capaz de enfrentar a Claudia López, tendremos otro socialismo del siglo XXI en la ciudad de Bogotá. Otro Samuel Moreno, otro Lucho Garzón, otro Gustavo Petro, porque eso es Claudia López. Así trate de disimularse y de camuflar un poco sus intenciones. Esa es la extrema izquierda dueña de la ciudad de Bogotá. Las alternativas no son muchas. El doctor Miguel Uribe Turbay, si no tuviera encima la carga de la herencia de Peñalosa, el más antipático de los alcaldes del país, podría ser una solución. Insistimos en que puede ser la solución a pesar de todo, pero hay que obrar ya. Hay que obrar ya. La candidata del Centro Democrático no despega, ahí no hay nada, no hay un fenómeno de masa significativo. La ciudad de Bogotá no se puede tirar por un precipicio. Es demasiado importante dentro de la vida política del país para que nos olvidemos de Bogotá. La vía al llano, decretada la calamidad pública. Ayer seguía cayendo la montaña y anoche no se habían empezado a remover los escombros porque el riesgo que corrían los trabajadores era demasiado evidente, demasiado grave. ¿Cuándo tendremos vía al llano? Pero tranquilos, que están las vías alternas que no sirven para nada. Esa fue la infraestructura que dejaron el doctor Germán Vargas Lleras y el señor Santos. Esa fue la herencia que se recibió. La vía al llano es impracticable. No nos han dicho cuántos días. Hablaban de 24 horas y de 48 horas, 24, 48 para empezar a trabajar. La vía al llano es una catástrofe. ¿Quién responde? ¿Es verdad que el doctor Santos hizo algún acuerdo con el concesionario de la vía en cuya virtud el concesionario de la vía se ocupa del piso, pero de la montaña se ocupa el Invías, es decir, los colombianos? ¿Será eso verdad? Lo cierto es que no hay vía al llano, que es una calamidad pública, que los daños son gigantescos. Está paralizada, por ejemplo, la llegada de petróleo de los llanos orientales. Por ejemplo, eso. Están paralizados todos los proyectos industriales que hay en la altillanura para traer sus productos a Bogotá. La carne que se produce en la altillanura. Medio país está incomunicado por una vía al llano que no tiene
alternativa. Esa fue la herencia de Santos, esa es la herencia de Vargas Lleras, que anduvo haciendo de fantoche con un casco amarillo en la cabeza y hablando boberías cuando la ruta más importante del país, porque es la que divide medio país con otro, nada menos que esa, estaba a la deriva y ahí están los resultados. Más deslizamientos, en muchos lugares del país hay alerta. ¿Qué es lo que estaba pasando? Nos habían pronosticado, era una grande sequía. Ese es el IDEAM, señores, ese es el IDEAM. Y ahora estamos inundados y ahora no sabemos qué hacer. Según lo que decían los abuelos, hasta mediados de junio dura el invierno y a partir de mediados de junio empieza el verano. Que así sea. Y los descuentos por salud a los pensionados, ¿qué va a hacer de ese proyecto? Parece que hay acuerdo para que efectivamente se reduzca lo que a los pensionados le quitan por salud del 12% hasta el 4%, pero en cómodas cuotas de 2% anual. ¿Será esa la solución final? El ministro de Defensa y el gobierno más fuertes que nunca en el Parlamento. El respaldo del Parlamento, de la Cámara de Representantes al ministro Botero fue sencillamente agobiador para la izquierda. Con eso se estrenó El bandido de Santrich, que está ocupando una curula en el Congreso. Entonces, bueno, buena inauguración. La derrota fue aplastante, aplastante. 121 votos contra 20. ¿Quedó claro? ¿Quedó claro? Gran triunfo del gobierno, es inobjetable. El secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, acusa a Irán como responsable de ataques a los buques petroleros. Esto puso a subir el petróleo, el valor del petróleo el día de ayer. Hay inquietud de dónde provinieron esos ataques. Los Estados Unidos acusa a Irán. Las cooperativas, que eran socias de Saludcop, piden ahora una nueva EPS, pero que no tenga deudas, que no tenga problemas. Habría que meterle 500.000 millones de pesos, es decir, $500 million de pesos para empezar. Vaya, vaya, vaya. La situación de Medimás crítica. Aquí sí ha habido una falla fundamental en esa estrategia, porque se anuncia la quiebra de Medimás. Ese anuncio de quiebra agudiza la situación crítica que tiene Medimás, pero no hay solución a la vista. Un procesado por Odebrecht, por el contrato de canoas aquí en Bogotá, el señor Orlando Fajardo Castillo, está enfermo, no se puede presentar y el juez no le cree. Y el juez no le cree tampoco a los partes médicos que dicen que el señor efectivamente está enfermo, gravemente enfermo. ¿En qué estamos? A Santrich lo rechazan hasta los verdes. ¿Cómo permanecerá en la Cámara? Y uno se pregunta eso. Ya paralizó la Comisión Séptima, paralizó la plenaria de la Cámara. Nadie lo quiere ver ni en pintura, pero la Corte Suprema de Justicia ahí, practicando pruebas. Y la JEP allá, haciendo fanfarronadas y destruyendo el país. A propósito, se va a iniciar la recolección de firmas para hacer un plebiscito para acabar con esa JEP. Por Dios, esa es una vergüenza en el mundo. Una corte conformada por extranjeros de extrema izquierda que no tiene otro oficio que absolver y garantizar la impunidad de los peores criminales de América. ¿Habráse visto? Elegida por esos criminales como corte. ¿Habráse visto? Dedicada a toda clase de vagabunderías con un presupuesto gigantesco, con una inmensa cantidad de empleados para hacer eso y para condenar militares y para inducir a los militares a que acusen a sus superiores. Lo del general Mario Montoya va a ser un drama para el país. ¿Pararán en Montoya o la cosa es para seguir más arriba? En todo caso,
Si usted acusa a Montoya, yo lo dejo libre. Si no acusa a Montoya, lo mando a la justicia ordinaria para que pague 20, 30 o 40 años de prisión. ¿Qué escoge? Niegan tutela a Roy Barreras, que trataba de revivir las 16 curules de las FARC. El ministro de Hacienda, el ministro Carrasquilla, dice que no habrá más reformas tributarias y que se apunta a lo que debió hacer desde el 7 de agosto por la tarde o el 8 de agosto por la mañana del año pasado, reducción de gastos. Entonces ahora dice que no habrá más reformas tributarias, que no se le cobrará más impuestos a los colombianos y que el gobierno se va a dedicar a reducir los gastos. Un poco tarde, ministro Carrasquilla, ¿no le parece? Lista la extradición de Assange hacia los Estados Unidos. La extradición de Assange ya fue ordenada por las Cortes británicas y Assange tendrá que comparecer ante la justicia de los Estados Unidos. En la Gran Bretaña, Boris Johnson, un personaje muy especial, fue el gran impulsor del Brexit, sería el reemplazo de Theresa May si las cosas siguen como empezaron. Jeremy Hunt, el actual canciller, es segundo a distancia grande, pero este es un proceso largo que termina en el voto de 160.000 afiliados al Partido Conservador Británico. Este año en Colombia han sido detenidos 80 policías por corrupción. Cuando la sal se corrompe, 80 policías, oigan eso. Y todos los días hay noticias de nuevas bandas. Esta a la que nos vamos a referir era una de bandas adolescentes que asaltaban a la gente en plena calle, adolescentes. Y entonces, ¿dónde están los colegios? ¿Dónde está la formación de estas nuevas generaciones? ¿Dónde está FECODE respondiendo por la educación de la juventud en Colombia? El ébola pasó del Congo a Uganda. Ya se han producido 2 muertos. La gente se pregunta por qué se va la portavoz de la Casa Blanca, Sarah Huckabee, no sé cómo se pronuncia, cada apellido se pronuncia distinto. En todo caso, es la portavoz que ha sido fiel, leal a Trump y que se despidió no disparando flechas hacia atrás, sino diciendo que Trump había hecho una gran tarea en la Casa Blanca. Como vienen las medidas que tomará Andrés Manuel López Obrador en la frontera con Guatemala para impedir la llegada de centroamericanos migrantes hacia los Estados Unidos, estos emprendieron carrera. Hay una verdadera carrera para pasar la frontera entre Guatemala y México. Los centroamericanos insisten en llegar a los Estados Unidos de cualquier manera. ¿Cuál es la razón? Repetimos, el socialismo del siglo XXI. ¿Por qué abandona uno su tierra, sus amigos, sus parientes, su medio de vivir para irse a la aventura de atravesar la frontera entre México y Estados Unidos? Porque tiene hambre, porque está desesperado, porque el socialismo del siglo XXI acabó con Centroamérica. Y esa es la receta que nos tienen. Esa es la receta con Claudia López y con Petro y con el apoyo que les llegará desde el cartel de los soles de Venezuela. Van a tener dinero para la campaña. ¡Ojo! ¡Ojo! ¿Nosotros para dónde correremos? Tenemos el problema de que hay de por medio un mar para llegar a los Estados Unidos y un mar bastante larguito. Cargill Inc. invertirá $30 millones para combatir la deforestación en Brasil. Aquí no estamos haciendo cosa ninguna para combatir la deforestación, esa es la verdad. Este es uno de los temas en los que nos estamos rajando. Y la causa principal de la deforestación, ¿cuál es? La cocaína. La gente tumba bosque para sembrar coca, pero estamos esperando la decisión de la Corte Constitucional sobre el glifosato.
Queridos amigos, esta sí es la mayor de las farsas y la mayor de las ofensas que se le ha hecho al país en la historia. La Corte Constitucional. ¿Por qué no proponer en el referendo de una vez que se acabe la JEP y la Corte Constitucional? Pérdida real, no habría ninguna. Según las encuestas actuales, de los candidatos demócratas, 6 derrotarían a Donald Trump si las elecciones fueran hoy. Y el candidato más opcionado, Joe Biden, le ganaría por una distancia abrumadora. 1000 razones para destituir a Trump. Nancy Pelosi dice que él no distingue el bien del mal. Pero, ¿y qué hacemos con la prosperidad de los Estados Unidos? ¿Y qué hacemos con el control total de la inflación? ¿Y qué hacemos con el empleo pleno que hay en los Estados Unidos? Con el crecimiento del Dow Jones, el crecimiento de la inversión, el crecimiento de la prosperidad. ¿Todo eso lo arriesgamos por la antipatía de Trump? Bueno, los americanos dirán, porque esto es con votos. El presidente surcoreano Moon Jae-in pide nueva entrevista Trump-Kim Jong-un, el déspota norcoreano. Este déspota se las trae, lo saben ustedes. Mató a su tío desnudándolo y tirándoselo a unos perros feroces que se lo comieron físicamente. Asesinó a su propio hermano. Es una fichita el Kim Jong-un. Y de ese sujeto está pendiente la paz del mundo. El presidente de Surcorea pide nueva entrevista a Trump-Kim Jong-un para que seguramente tampoco se llegue a nada. Y hoy en la historia recordaremos la batalla de Marengo. A las 2 de la tarde, Napoleón estaba perdido. El consulado se acababa. Un sueño que se perdía en el horizonte de una batalla que los austríacos tenían ganada. A las 5 de la tarde se celebraba una de las más grandes victorias de Napoleón Bonaparte en toda su historia. ¿Cómo pudo suceder? Se los contaremos. La batalla de Marengo que ocurrió un día como hoy en el año de 1800. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas, en la hora de la verdad. Y los invitamos a seguirnos a través de nuestra señal de audio en alta calidad en TuneIn, en donde nos encuentran como La Hora de la Verdad. Igualmente los invitamos a sintonizarnos en los diales 710 AM en Medellín, 1200 AM en Cali y 970 AM en Bogotá. Y recuerden que estamos presentes en nuestra cuenta de Twitter, @Hora de la Verdad. A través de esta cuenta pueden seguir el minuto a minuto de nuestras emisiones. Los invitamos también a seguir nuestra transmisión a través de Facebook Live con nuestra señal en vivo y todo el contenido de nuestras emisiones que está disponible en nuestro canal en YouTube. Tenemos nueva cuenta en Instagram, ahí estamos también compartiendo historias, videos, imágenes y todos los acontecimientos del país. Síganos en @La Hora de la Verdad Oficial. No olviden visitar nuestra página de internet www.lahoradelaverdad.com.co, en donde pueden sintonizarnos y compartir sus opiniones a través del chat. Son las 6 de la mañana, 20 minutos. Comenzamos ya. Bienvenidos. Por todo lo que ha pasado y que no se debe repetir. Por la grandeza de quienes nos dieron la vida. Por ellas, que están en la red de Radio Red RCN. Por ellas, en la hora de la verdad, también decimos, ni con el pétalo de una rosa. Compositor de porros. Aquí lo tenemos con una cumbia compuesta por él. Gloria María. ¿Cómo la canta la grande, la inmensa cantante de Lucho Bermúdez? Gloria María. ¿Qué canción para saludar la mañana? Sergio Gel. Doctor Londoño, muy buenos días para usted, para todos nuestros oyentes. Saludamos la mañana con los ojos puestos en los derrumbes que acontecen en el país y sobre todo los que ocurren en la vía al llano. La tragedia que se vive en la vía que comunica a Bogotá con la capital del Meta y que pues parece no tener solución.
Estamos muy pendientes todo el tiempo de los reportes que entrega Coviandes, la concesionaria encargada de esta vía, en la que dan cuenta de la situación que ocurre en el kilómetro 58 y en el kilómetro 64 más 200. Esos dos son los puntos críticos en donde acontecen estos derrumbes que mantienen paralizado el tránsito entre la capital del Meta y la capital del país. Anoche, muy tarde, Coviandes informaba que había sido despejado el kilómetro 64 más 200. Los trabajos de remoción de material pues avanzan de manera muy lenta por el riesgo precisamente al que se ven abocados los funcionarios que se meten allí a la vía a tratar de remover el material que remueven, pero sigue cayendo. Como le decía, anoche a las 10:25, Coviandes informaba que el kilómetro 64 más 200 ya había sido despejado en ambos carriles. Pues bien, hoy a las 4:45 de la mañana, fuertes lluvias se presentaban en este corredor vial y persistía precisamente la caída de material tanto en el kilómetro 58, que sigue taponado, como en el 64 más 200. Las imágenes son simplemente escalofriantes. No ve uno cuál va a ser la solución de fondo, más allá de que despejen cada par de horas la vía, porque la montaña se sigue viniendo abajo. El Consejo de Gestión de Riesgo de Desastres de Cundinamarca declaró ayer la calamidad pública para Guayabetal, municipio sobre el cual pues está la jurisdicción de este pedazo de la carretera. Una calamidad pública que tendrá una duración de 5 meses y que le permitirá a la nación asignar recursos para las inversiones que se requieran para estabilizar esta meseta. Una meseta que, recordemos, está ubicada a 200 metros del casco urbano de Guayabetal. Ahora bien, hablamos precisamente de la asignación de recursos, pero también nos preguntamos de quién es la responsabilidad de lo que allí ocurre. ¿Es esta una responsabilidad de Coviandes de contener la montaña que se cae sobre esta vía? ¿O es en realidad sí una responsabilidad del Invías y de la Nación contener esa montaña y que no se caiga sobre la concesión de Coviandes? Allí hay un debate inmenso, es un debate jurídico, hay unos documentos pues que estamos buscando en los que aparentemente se habría librado de esa responsabilidad a la concesionaria, una responsabilidad que habría asumido la nación, pero lo cierto es que mientras entre ambos se tiran la pelota, entre la nación y Coviandes se tiran la pelota, la vía está cerrada. Y está cerrada y a pesar de que es reabierta de manera intermitente, pues los derrumbes persisten y no se ve una solución ni a mediano ni a largo plazo de esta tragedia que tiene dividido al país en dos, incomunicado, pues como le digo, a Villavicencio, pero no solamente a Villavicencio, sino a todos los llanos orientales con el resto del país. Y bueno, es una situación que hay que seguir monitoreando. Así como hay que seguir monitoreando la alerta roja que se ha encendido por deslizamientos en otras partes del país, en Bolívar, en Risaralda, en Boyacá, en Antioquia, en norte de Santander, en Chocó, en el Cauca, en el Meta y en Putumayo. Medio país prácticamente está en alerta por los derrumbes. Las montañas se están viniendo sobre las carreteras. No hay quien responda y no hay cómo contener a esas montañas. Y eso es, usted lo dijo, la división del país en dos. La única ruta que hay, pues realmente transitable, practicable, es esta ruta que se cayó a pedazos. Y las vías alternas. Claro, la vía alterna por Sogamoso tiene una duración entre Bogotá y Villavicencio de más de 12 horas. Por eso, por una ruta infame que destroza los carros y por donde no pueden pasar las caravanas, por ejemplo, las grandes tractomulas que vienen cargadas de petróleo, los carrotanques que vienen cargados de petróleo desde el oriente hasta el centro del país. ¿Qué pasa con ellos? Nos decía Jennifer Arias, la representante a la Cámara, que es uno de los problemas capitales del tema. ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer con ese petróleo? Ahí está el petróleo y ahí están esperando los carrotanques y no tienen por dónde pasar.
Y eso pues es uno de los problemas. ¿Qué tal la crisis hotelera de Villavicencio? ¿Qué tal el problema de los alimentos? El de los alimentos. Es que Bogotá se nutre de alimentos que vienen de los llanos orientales. Esto es la catástrofe porque ahora en julio, doctor Fernando, si esto no se mejora, viene el torneo internacional del joropo, que es uno de los más importantes eventos culturales del país, que inclusive trae varios invitados de los Estados Unidos, de Panamá, de Venezuela. Bueno, si es que alguien pudiera venir de... Claro, y dice usted, Emar, que si esto no se mejora y que esto se mejore implica que deje de llover, porque parece que nuestras carreteras pues no aguantan los aguaceros porque las montañas se les vienen encima. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Pero algo está pasando. Llover ha llovido toda la vida. Los inviernos se han sucedido unos a otros. Tuvimos la tragedia de Quebrada Blanca que nos recordaba Jennifer Arias aquí en La Hora de la Verdad, por allá en el año 82, algo por el estilo, donde murió un poco de personas. Pero desde entonces esa carretera no se caía de esa manera. ¿Qué pasó? Tuvo que pasar algo. Le adjudican el problema Sí, a galpones unos que están ahí galpones de arriba. pollos que hay en la parte de arriba. Sí. Uno no ve cómo unos galpones de pollos sean capaces de tumbar una montaña. Entonces, ¿qué pasó? ¿Será que el concesionario, abriendo camino, ampliando la carretera, como decimos los campesinos, toreó la montaña? De hecho, en uno de esos puntos hay un túnel de los que se estaba trabajando y eso está, pues eso es el completo riesgo. Había un video de los trabajadores al lado del túnel que escucharon crujir la montaña, salieron, prendieron la alarma, se retiraron del túnel y vimos cómo se vino abajo parte de la montaña. No se vino abajo el túnel, pero sí un pedazo de la montaña al lado. Perdóneme, parte del túnel sí se vino abajo. No sé si estamos hablando del mismo. Debe ser, sí, sí, sí. debe Pero ser. la parte final del túnel sí se cayó. Ah, bueno. No, esto es una catástrofe. Esto es una catástrofe. Esto no es un problema de un derrumbe en una carretera. Esta es una catástrofe nacional que demuestra el estado de la infraestructura en Colombia. Todo lo que dejó el doctor Germán Vargas Lleras con sus aspavientos, ¿recuerda? Por supuesto, eso sí, para ir a recorrer y tomarse las fotos y la cosa. Claro. No inauguró el puente de Chiraguara. Chirajara, sí. Chirajara, Y perdón, se cayó, Chirajara. sí, sí, sí. Ah, bueno, murió. Y un poco después se cayó. Y seguramente inauguró tramos de la Ruta del Sol 2 y de la Ruta del Sol 3. Él inauguraba e inauguró el túnel de la línea. Y vaya, mire lo que es el túnel de la línea. No, la situación de la infraestructura colombiana es una situación gravísima, obra o resultado en gran parte de 8 años en los que no se hizo nada. Y entonces, pues como no se hace nada en 8 años, a la velocidad vertiginosa de los acontecimientos, un país que crece, que aumenta en población, que aumenta en demandas, y entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con la gente que se fue a sembrar a la altillanura y a producir, por ejemplo, cerdos en la altillanura? ¿Por dónde los está trayendo a Bogotá? Por ninguna parte. No pueden. No todo, Ah, ni bueno. piña, ni sandía, ni plátano, ni arroz. Ni arroz, yuca tampoco. el principal productor de arroz está en los llanos orientales. Aquí, más tarde o más temprano, vamos a tener unos problemas de emergencia de alimentos en Bogotá y en el centro del país. Y los llanos orientales, la gran esperanza de Colombia, es que es la mitad de Colombia, pero es la mitad más promisoria, es la mitad más significativa, abandonada, porque tiene una carretera y la carretera se cayó y no se sabe de quién es la responsabilidad, ni quién ni por qué tiene a su cargo el detener esa montaña. Hay una tesis muy interesante sobre Eduardo Sarmiento Pulido, el padre de Luis Carlos Sarmiento Angulo. Él pues era un hacendado, tenía un aserradero en Guayabetal con una producción a gran escala, y hay quienes dicen que allí, a raíz de ese aserradero, pues en toda esa región se generó un proceso de deforestación que hoy está pues generando estos efectos. Bueno, la deforestación en la carretera Manizales, el problema es la deforestación. ¿Quién cuida de eso? ¿Quién cuida de eso? Y la gran causa de la deforestación, tumban el bosque para sembrar coca. Y la Corte Constitucional sigue estudiando juiciosamente si acepta o no la fumigación con glifosato. Estos próceres de la Corte Constitucional y estas señoras que tienen el talento y que tienen la capacidad jurídica de lo que hicieron gala
ante el pueblo colombiano cuando se presentaron a hablar de la sentencia que estaban dictando, del auto que estaban dictando. Y entonces, para permitir que la gente se llene de droga en los parques y en los sitios públicos. Hoy hablaremos con un gran científico sobre esta materia, porque estamos tocando también muy superficialmente un tema capital para el futuro de Colombia. La carretera al llano no es un derrumbe, es una catástrofe. Vamos a ver esto cómo evoluciona. Tatiana Guerrero. Buenos días, doctor Fernando, compañeros y a toda nuestra querida audiencia. Ante la incertidumbre que existe por el ataque a 2 buques petroleros en el Golfo de Omán, el gobierno de Estados Unidos responsabilizó a Irán de estar detrás de ellos, aumentando la tensión que existe entre Washington y Teherán. En una rueda de prensa en la que no admitió preguntas, el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, expresó que el gobierno de su país ha determinado que la República Islámica de Irán es responsable de los ataques ocurridos en el Golfo de Omán y agregó que esta determinación estaba basada en inteligencia, las armas usadas, la capacitación necesaria para ejecutar esta clase de operaciones, los ataques similares a otros barcos y el hecho de que no hay ningún grupo aliado en esa área que tenga los recursos y la capacidad para actuar con ese alto nivel de sofisticación. Por su parte, Irán explicó que su marina rescató a 44 personas después de que los petroleros se incendiaran por un accidente. Y la Armada estadounidense dice haber recibido llamadas de auxilio de 2 barcos atacados. Versiones muy diferentes. Cabe recordar que este incidente se produce después de que en abril Irán amenazara con cerrar ese paso marítimo. Recordemos que esa es la puerta de entrada y salida del Golfo Pérsico y de buena parte del comercio de petróleo y de combustible mundial. También tenemos que recordar que semanas después de ese ataque, que se produjo en mayo, el asesor de seguridad nacional John Bolton dijo que era casi seguro que Irán estaba detrás de ellos. Doctor, mientras aumentan las inquietudes a nivel mundial, los precios del petróleo se dispararon. A ver, ¿a cuánto se dispararon? Por acá lo tengo. No, Tatiana, eso no me lo diga. Los precios del petróleo en la mañana de hoy están cayendo después de haber subido 3%, 4% el día de ayer con ocasión de estos acontecimientos que narra Tatiana. Hoy están cayendo 0,44% el WTI y el Brent está cayendo 0,10%. Precio del petróleo WTI $52, del Brent $61. La caída dramática de los precios del petróleo que vienen de $85 y algunos decían que iba para $100. Pues está a 60 y a $50. El petróleo colombiano se debe a $50. Nadie habla de ese tema en Colombia, ni de cuáles serán los menores recursos que obtenga Ecopetrol y que obtenga el gobierno nacional por esta caída dramática del petróleo. De Mar Corto. Doctor Fernando, compañeros de la mesa, oyentes de la Hora de la Verdad, muy buenos días. Como lo advertimos desde el mismo lunes cuando se realizó el debate de moción de censura en contra del ministro de la Defensa, Guillermo Botero Nieto, no se trataba de un debate con argumentos jurídicos y menos políticos para remover de su cargo al ministro Botero, quien ha desempeñado una muy buena gestión para regresarle la moral a la tropa y para defender de la extrema izquierda a nuestros militares y policías. Ayer, 3 días después de que se hiciera el remedio de debate, se llevó a cabo la votación en la Cámara de Representantes para decidir si se pedía la renuncia o se retiraba del cargo al ministro Guillermo Botero o si por el contrario se le daba respaldo al ministro. El caso es que la votación fue una aplanadora que dejó a la izquierda, o mejor, a la extrema izquierda, en el ridículo político de la semana, pues fueron derrotados con 121 votos que dijeron no a la moción de censura contra solo 20 que dijo sí. Votos por el sí que emitieron las FARC, obviamente, los Verdes y el Polo Democrático. Los que apoyaron al ministro rechazando la moción de censura fueron Centro Democrático, el partido de gobierno, Partido Conservador, Partido Cambio Radical, Partido Liberal, Partido de la U, Colombia Justa y Libres y Mira. De esta manera se vivió el momento más emocionante en la Cámara de Representantes, donde la aplanadora pasó por encima de la extrema izquierda. Se cierra el registro.
La votación final es como sigue. Por el sí, 19 votos electrónicos y 1 manual, para un total por el sí de 20 votos. Por el no, 112 votos electrónicos y 9 manuales, para un total por el no de 121 votos. Ha sido negada la moción de censura contra el ministro doctor Guillermo Botero Nieto. Pues usted lo escucha, el júbilo y la emoción de quienes respaldaron al ministro en la Cámara de Representantes. El voto manual de Seuxis Pausias Hernández Solarte, conocido con el alias de Jesús Santrich, y con un indictment de los Estados Unidos que lo acusa, obviamente, de conspirar para enviar cocaína a ese país. Recordemos, doctor, rápidamente que todo esto surge de un ataque que organizó la izquierda, conformada por las FARC, el Polo Democrático y los Verdes, que pretendieron con informes de prensa y artículos de opinión, como el que publicó el New York Times, El País de España, soportar unos hechos en contra de las fuerzas militares que terminaron en nada, porque se trataba de interpretaciones sobre documentos reservados de las fuerzas militares y presuntas declaraciones de oficiales que, en traición al mando, decidieron señalar de órdenes que no tenían respaldo. Y pues, ante todo esto, doctor Fernando, simplemente la consecuencia: el ministro muy bien respaldado por el Congreso de la República. Enorme triunfo del gobierno, enorme triunfo del ministro Guillermo Botero, quien está más fuerte que nunca en el desempeño de sus funciones. De manera pues que en esto paró la famosa moción de censura, una derrota capital para la izquierda, comandada por Santrich, por un bandido. Uno tiene los comandantes que merece, ¿o no? Sí. Bueno, bueno, muy bien. Entonces el comandante de la izquierda... Ese era el refuerzo que necesitaba... El refuerzo, claro. La izquierda en Colombia llegó y los derrotaron. Pues sí, pero ¿de qué manera? 121-20, contando el voto de un criminal perseguido por la justicia de los Estados Unidos. Eso es lo que está pasando. Tata Castro. Muy buenos días a todos. Con el partido Brasil-Bolivia hoy a las 7:30 de la noche en el Estadio Morumbi de la ciudad de Sao Paulo se inicia la Copa América en Brasil, el torneo de selecciones más importante que se realiza en nuestro continente. Desde hoy hasta el 7 de julio, 5 ciudades brasileras serán sede de las 12 selecciones que estarán inicialmente en la fase de grupos. Los anfitriones, sin su estrella Neymar por lesión, abren el evento hoy frente a una modesta Bolivia. El equipo de Tite lleva 12 años sin ganar este torneo, a pesar de ser la selección más ganadora en campeonatos mundiales. Hay un dato muy importante, doctor Londoño. Siempre que Brasil ha sido sede, que lo ha sido en 4 ocasiones, la verde amarilla ha terminado campeona. Así que son los máximos favoritos a quedarse con esta edición 48 de este certamen y van por su 9º título. El partido inaugural comenzará luego de una sencilla ceremonia con samba, bailes y la presentación de la colombiana Karol G y el brasileño Leo Santana, autores de la canción oficial del torneo llamada Vibra Continente. Nuestra selección Colombia se alista para el debut mañana frente a Argentina a las 5 de la tarde. Ayer David Ospina y Falcao García atendieron la prensa, el arquero de nuestra selección muy contento por lo que vienen haciendo y por poder contar con nuevos jugadores en el equipo. Entramos hoy en modo fútbol con la Copa América, doctor Londoño. Ya es momento de que Colombia vuelva a ganar un título. Este torneo se ganó en el año 2001 en territorio colombiano. Peckerman se fue en blanco. Esperamos que Carlos Queiroz con esta selección más madura lo logre. Muy bien, y estamos también en modo ciclismo con el Dauphiné, del que usted hablará más adelante, Tata. Muy bien, y en un instante estaremos con un gran científico hablando en serio, como debe hablarse, del tema de la drogadicción. Es que aquí pues se toman las cosas con una ligereza, con una liviandad, con una superficialidad, con una frivolidad asombrosas. Entonces, las señoras de la Corte Constitucional diciendo, no, ese es el libre desarrollo de la personalidad, siguiendo pues los inventos de Carlos Gaviria sobre el tema, el libre desarrollo de la personalidad. ¿A qué conduce? Científicamente, ¿qué significa un drogadicto? Un hombre que pierde su dignidad de ser humano, víctima, esclavo de la peor de las servidumbres que puede haber. El doctor Hugo Alberto Gallego Rojas estará con nosotros en un minuto. Son las 6 de la mañana, 43 minutos. Esta es la hora de la verdad.